Así como está de pie, hermano, le voy a pedir que busque Mateo capítulo 12. Mateo capítulo número 12. Y vamos a leer de los versículos 38 en adelante. Mateo capítulo 12, 38 en adelante. Una palabra, hermano, que sé que traerá a su vida, como la trajo a la mía, algo específico a cada uno de nosotros. Ahorita platicaban con un joven que nos visitó, porque no ha estado por acá, y él me decía, lo que hoy Dios habló, yo lo necesitaba. Y así pasa siempre, hermano, así pasa siempre. Nosotros necesitamos del Señor. ¿Ya lo tiene? Es Mateo 12, versículo 38. Dice así, nueva versión internacional: algunos de los fariseos y de los maestros de la ley dijeron a Jesús: Maestro, queremos ver alguna señal milagrosa de parte tuya. Jesús contestó: ¿esta generación malvada y adúltera pide una señal milagrosa? Pero no se le dará más señal que la del profeta Jonás. Porque así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de un enorme pez, también 3 días y 3 noches estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. Los habitantes de Nínive se levantarán en juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron al escuchar la predicación de Jonás, y aquí tienen a ustedes a uno más importante que Jonás. La reina del sur se levantará en el día del juicio y condenará a esta generación, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí tienen ustedes a uno más importante que Salomón. 43. Cuando un espíritu maligno sale de una persona, va por lugares áridos buscando descanso sin encontrarlo. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la encuentra desocupada, barrida y arreglada. Luego va y trae a otros 7 espíritus más malvados que él, y entran a vivir allí. Así que el estado final de aquella persona resulta peor que el inicial. Así le pasará también a esta generación malvada. Tome su lugar, por favor. ¿Quién fue el profeta Jonás? ¿Y por qué el Señor Jesús ocupó una señal, algo que le pasó a Jonás, para explicar que él también, o que él realmente cumpliría con esa señal? El profeta Jonás, hermanos, para unos ya lo saben, otros no, pero para que todos lo sepamos, fue un profeta del Antiguo Testamento, allá por el año 750 antes de Cristo, que se rehusó ir a anunciar una palabra profética de parte de Dios, obviamente, a una gran ciudad de aquel entonces llamada Nínive, que era la capital del imperio asirio, el más poderoso en su momento. En el capítulo 1, no lo busque, déjeme narrárselo para avanzar, describe cómo Jonás, cuando escucha la voz de Dios y el mandato de Dios para ir de donde él estaba hacia el oriente, él se rehúsa y se va hacia el occidente, hacia el Mediterráneo, y se embarca, toma un barco rumbo a Tarsis, un lugar que está cerca de España, o sea, se quiere ir lejos. En ese trayecto Dios desata una tempestad tan fuerte que el barco en el que huía Jonás amenazaba hacerse pedazos. Obviamente los marineros y los demás tripulantes estaban espantadísimos, estaban angustiadísimos, y se decían unos a otros: vamos a echar suertes para averiguar quién tiene la culpa. Usted ya sabe quién tenía la culpa, pero ellos no sabían quién tenía la culpa. Y entonces la suerte cayó, no sé si echaron piedra, papel o tijera, o
un volado, algo hicieron, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces lo bombardearon de preguntas: ¿quién eres? ¿Por qué causaste esto? ¿A qué te dedicas? ¿De dónde vienes? Y él dijo: soy hebreo y temo al Señor. Se nota que le teme, ¿verdad? Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra firme. Al ver esto, los marineros se aterraron, dijeron: no, estamos en problemas. Como sabían que Jonás subía, pues estaban más espantados. Ellos trataron de controlar el asunto, pero no podían. ¿Qué haremos contigo para que el mar se calme? ¿Y saben lo que dijo Jonás? Tómenme y láncenme al mar y verán que se calma. Yo sé bien que por mi culpa se ha desatado esta ira de Dios, esta terrible tormenta. Ellos no querían hacerlo porque no querían cargar con la muerte de un hombre, porque cuando un hombre cae de un barco, o cuando lo lanzan del barco en medio de una tempestad, seguro que ese hombre se va a morir, por más experto que sea, aún siendo un buen nadador. Pero como no tenían más remedio, porque de verdad la nave estaba ya para destrozarse, y si se destroza iban a morir todos los de la embarcación, entonces hicieron una oración y dijeron: Señor, perdónanos, pero ahí va. Y tomaron a Jonás, tal vez de manos y pies, y a la 1, a las 2 y a las 3 lo lanzaron al agua, e inmediatamente la furia del mar terminó. Al ver esto, pues obviamente comprendieron que el Dios de Jonás era el Dios verdadero, y ofrecieron un sacrificio, hicieron promesas. Pero dice el versículo 17 del capítulo 1 de Jonás: el Señor por su parte dispuso un enorme pez. Hermano, ¿qué era una ballena? Un enorme pez. Pero era un enorme pez, hermano. Nada más dice eso, un enorme pez. Para que se lo tragara. No lo mordió, no. Para que se lo tragara. Y Jonás pasó 3 días y 3 noches en el vientre de ese gran pez. No, pero ¿cómo va a sobrevivir? Pues fue un milagro de Dios. No, pero nadie sobrevive. Hermano, nadie sobrevive dentro de un pez. Primero, lo machaca. Segundo, pues ¿cómo va a vivir ahí? Pero este hombre vivió de manera que milagrosa. Ahora, me parece interesante, hermano, que Jesucristo toma como figura, como señal para los fariseos y maestros de la ley, al profeta Jonás. Es decir, Jesús se identifica con Jonás. Pero Jonás es un desobediente. Jonás hizo enojar a Dios. Jonás hizo que Dios desatara una fuerte tormenta sobre ese barco, y por poco muchos inocentes mueren por esta tremenda desobediencia, y todavía que lo sabía, hasta cínico. Es por mi culpa, dijo. Aviéntenme, y se acabó. Estaba en la depre bien fuerte de Jonás. ¿Sí? Aviéntenme, ya se acabó todo, me muero y ustedes se salvan y ya se acabó. Ahora, hay que recordar algo. El Antiguo Testamento, para usted, si está leyendo la palabra o la va a leer o la va a seguir leyendo, el Antiguo Testamento, dice la palabra, Pablo enseña que es una sombra de lo que vendría después. ¿Qué vendría después? Jesucristo y su iglesia. Entonces todo el Antiguo Testamento, hermano, es una sombra. Es decir, ahorita me ayuda esta lámpara que se encendió, porque si estuviera oscuro de este lado se reflejaría mi sombra. Si yo fuera más gordito, se reflejaría una sombra con más pancita. Y si estuviera más flaco, pues ya ni sombra habría, ¿verdad? Tal vez. Pero a lo que voy, hermano, es que lo que se refleja es la figura de alguien. Todo el Antiguo Testamento es una sombra de Cristo Jesús. Hasta esta historia, hermano, es una sombra de Cristo Jesús. Dios planeó todo para que no nos quedara duda de quién es Jesucristo y qué hizo Jesucristo. La sombra es Cristo, y todo lo que pasó, hermanos, precisamente la realidad se llama Jesucristo.
Y entonces el Señor toma este ejemplo, porque es un ejemplo gráfico de la obra de Cristo. ¿Por qué, hermanos? Jesucristo no fue a la cruz por culpable, no fue a la cruz por pecador, fue a la cruz, ya esto lo hemos leído, hermano, para llevar nuestro pecado, nuestra culpa, de tal manera que dice 2 Corintios 5, que el que no cometió pecado, por nosotros Dios lo trató como pecador. En la cruz Jesucristo fue tratado como el Hijo de Dios, no, como el pecador. Oiga, ¿cómo es posible? No lo sé, hermano, pero así lo trató, como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Hermano, Jesús en la cruz fue culpable. Fue culpable. ¿Por qué? Porque tomó nuestra ¿qué? Culpa. Pedro escribe en su segunda carta, capítulo 3, porque Cristo murió por los pecados una vez, el justo por los injustos. Es decir, yo soy un injusto, Jesús es justo. Jesús dice, pásate para acá y yo me paso para acá. Ahora, Él es el injusto y yo soy el justo. Eso se llama gracia y se llama amor. Entonces Jesucristo se convierte en un injusto. Jonás estaba actuando con justicia. Jonás estaba actuando con integridad. Para nada. Entonces en el momento, escuche, en el momento que Jonás es arrojado al mar, es un tipo exacto de Jesucristo para con cada uno de nosotros. Porque mire, cuando Jesucristo estaba en su mayor auge, los sacerdotes y los fariseos se reunían, pero no se reunían para discernir si Jesucristo era el Hijo de Dios, el Mesías. No, ellos se reunían para ver qué iban a hacer, porque la fama de Jesús aumentaba y las señales se multiplicaban y la gente cada vez seguía más a Jesús. Entonces ellos pensaban lo siguiente: si esto sigue creciendo, vamos a tener problemas. ¿Con quién? Con los romanos. Porque a los romanos no les gustaban que se juntara tanta gente. Porque recuerde, los romanos los gobernaban, los tenían bajo dominio. Y entonces no les gustaba que se juntaran y empezaran a idear. Aparte que el judío era muy peleonero. Fue de los grupos más difíciles de someter para cualquiera. Siempre estaban en contra. Y estaba bien. Entonces este grupo dijo: si dejamos que esto siga, vendrán los romanos, acabarán con nuestro lugar sagrado, incluso con nuestra nación, ¿sí? Porque tampoco los romanos eran una hermana de la caridad, eran terribles. Lo leímos en los jueves, esa bestia salvaje que aplastaba y destruía todo. Dijo: no, vamos a calmar esto, se está juntando demasiada gente. El romano va a decir: ¿qué hacen? ¿Qué hacen? Y no sea que se levante que no es para nada es el Mesías, ¿no? Pero digo, puede tener cierto éxito, se vaya a levantar una guerrilla y luego la pagamos todos. Porque van a venir los romanos, nos van a destruir nuestro lugar de adoración, porque en ese tiempo estaba el templo e incluso nuestra nación. Le estoy narrando para que luego lo busque, Juan 11. Y dice que uno de ellos, de estos que estaban hablando y discutiendo, se llamaba Caifás. Y yo sé, si usted ve alguna película, siempre sale Caifás, el malvado Caifás, el horrible Caifás. Pero ¿quién era Caifás? Era nada menos y nada más que el sumo sacerdote en ese año. Dirá, hermano, era el único que entraba al lugar santísimo. Él sí vio el arca del pacto, hermano. Él estuvo en el lugar santísimo donde estaba el arca del pacto con los querubines. Él trajo la sangre y la derramó. Él, nada más, hermano. Era la autoridad máxima en Jerusalén, en Israel, en Judea, hermano, como el sumo sacerdote. Llevaba los atuendos de sumo sacerdote. Entonces no era cualquiera. Y este hombre les dijo, con signos de admiración: no saben nada, cállense. Y pues todos se callaban, pues era el sumo sacerdote. No entienden
Porque yo creo que algunos decían, no hay que matarlo. No entienden que les conviene más que muera un solo hombre por el pueblo y no que perezca toda la nación. ¿No fue lo mismo que pasó en el barco? No dijo Jonás, aviéntenme a mí ya. Y ellos, no, ¿cómo te vamos a matar? Y ya cuando vieron que el barco estaba a punto, no, creo que sí te vamos a matar, amigo. Porque mejor que se muera que, y no que nos muramos todos. Pero me sorprende lo que dice el versículo 51. Si quiere, búsquelo. Ya lo encontré, ándele, búsquelo. Juan 11:51. Pero esto no lo dijo por su propia cuenta, sino que como era sumo sacerdote ese año, profetizó. Wow. Hermano, profetizó sin darse cuenta. Sí, mejor que lo matemos, porque así nomás se muere uno y no nos morimos todos. ¿Y qué cree? Que eso es cierto. Entonces profetizó que Jesús moriría por la nación judía. Y luego nosotros, sigo leyendo. Y no solo por esa nación, también por los hijos de Dios que estaban dispersos, para congregarlos y unificarlos. Así que desde aquel día convinieron en quitarle la vida. El sumo sacerdote profetizó que era necesario que muriera uno para que no muriera toda la nación. Lo mismo que pasó en el barco con Jonás. Jonás dijo, arrójenme y se calmará la ira de Dios. Arrójenme y se acabará la ira de Dios. Y ellos decían, no, déjanos ver si controlamos el barco. Pero como vieron que no podían controlar el barco, dijeron, ni modo, es cierto, mejor que muera él y no que muramos todos. Hermanos, mejor que murió Jesucristo y no morimos todos. A él sea la gloria, la honra y la alabanza. Jesucristo en la cruz fue un Jonás, desobediente, rebelde, injusto y culpable. En la cruz. ¿Por qué? Por culpa tuya y mía. Solo su muerte pagaría la deuda de pecado, porque él tomó nuestro lugar. Jonás fue arrojado al mar para la salvación de los demás. Jesús fue llevado a la cruz para la salvación de todos nosotros. La similitud y la sombra es perfecta, hermano. Es perfecta. Todas las sombras del Antiguo Testamento, hermano, se cumplen perfectas en Cristo Jesús. Que se cumpliera una, hermano, pero que se cumplan cientos de profecías del Antiguo Testamento se cumplieron en Cristo Jesús, hermano. Es porque no tuviéramos duda. No tenga duda, hermano, porque la duda ofende a Dios. No tenga duda, Jesucristo es el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Pero la figura continúa. ¿En qué? Pero el Señor dispuso un enorme pez para que se tragara a Jonás, quien pasó 3 días y 3 noches en el vientre de ese pez. Esta es la señal de la cual habló Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jonás, que debía haber muerto, no murió. Porque al ser arrojado al mar de manera, yo ya le dije, sobrenatural, un gran pez, una ballena, un gran pez, simplemente es un gran pez. ¿Pero en qué pez va a caber uno? Hermano, si Dios a lo mejor nomás creó ese pez para ese día, ya. Porque es Dios. Un gran pez lo tragó. Y de manera sobrenatural permaneció vivo en ese pez, hasta que Dios ordenó al pez que lo vomitara en tierra firme. Y como los hijos, órale, váyase para Nínive. Jesús dice, así como Jonás, yo también estaré 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Esa es la señal que les voy a dar. Estén pendientes, estén listos, porque voy a morir, pero voy a resucitar. Cuando resucite, ahí está su señal. Hoy, hermano, día domingo 20 de abril, se conoce como el día del domingo de resurrección. Y le quiero decir que es correcto. Sí, Jesús resucitó de nuevo. Jesús resucitó en una fecha, un domingo. ¿Por qué lo sabemos? Por la cronología de las fiestas judías. De hecho, Jesús murió
en la fiesta judía de la Pascua, que es la primera fiesta que inicia el año religioso judío. Los judíos tienen 7 fiestas, hoy ya tienen más, pero originalmente en Levítico 23 eran 3: la Pascua, el 14 del mes primero, la fiesta de los panes sin levadura, que inicia al otro día de la Pascua con un sabbat y termina 7 días después con otro sabbat, y una fiesta más que es la de las primicias, que se celebraba el primer día de la semana posterior a la Pascua. Después, 50 días después, el Pentecostés. Meses más tarde, trompetas, la expiación, y la última era la fiesta de los tabernáculos. Jesucristo murió otra vez exactamente cuando es la Pascua. De hecho, el cordero que se sacrificaba en recordatorio de la salida de Egipto, y que la sangre de esos corderos se puso en los postes para que los primogénitos no murieran, es esta fiesta. Por eso la Pascua, ¿sí? No es los animales de Pascua, el ganso, el pato, no sé, ni es no comer carne, no, nada de esas cosas. Esas ya son deformaciones grotescas de la Pascua. La Pascua es una fiesta judía. Jesús comió la Pascua. La Pascua se comía al inicio del 14 del mes primero, que ahorita habría sido el jueves, a las 6 de la tarde, porque los días judíos comienzan con la noche y terminan con el día, al revés de nosotros. ¿Sí? Tenga eso presente, si no luego no le entiende a los evangelios. El día judío comienza en la noche y termina en el día. ¿A qué horas comienza el día judío? A las 6 de la tarde, cuando el sol se pone. Cuando empieza la noche, empieza el día completo. Luego, cuando amanece, ya es la otra parte del día, y termina a las 6 de la tarde. La Pascua se comía entre las 2 tardes, la tarde del 13 y la tarde del 14. 6 de la tarde deberían estar comiendo la Pascua. Jesús comió la Pascua esa noche. Y al otro día, esa misma noche, discúlpenme, porque a veces no tenemos conciencia, esa misma noche fue apresado. Esa misma noche empezó a ser martirizado, golpeado, ofendido. Hasta el otro día, llevado con Pilato, es entregado a las 9 de la mañana, es ya declarado a la cruz. Y Jesús pasa 6 horas en la cruz. Pero a partir de las 12, una oscuridad llega y Jesús muere a las 3 de la tarde, la Pascua. Amén. Y después Jesús resucita el primer día de la semana posterior al Sabbat. Un día como estos, temprano. Oiga, hermano, ¿dónde están los 3 días y 3 noches? Hay varias formas de contarlo, varias. Por ejemplo, y yo no tengo problema con eso, hermano, porque tampoco eran a fuerza 72 horas. Era con que tocara un día, que fue un momento de un día, un momento de una noche, se contaba. Así contaban los judíos, no así cuento yo. Así lo contaban los judíos. La noche que fue apresado, muchos lo cuentan como la primera noche. El día, viernes, en el día. La noche del sábado, el día del sábado. Y la noche del domingo. ¿Cómo la noche? Porque comienza con la noche. Y el primer día de la semana. Otros más, hermano, llevan el sacrificio de Jesús a un miércoles. Y también sale la cuenta, pero ahí sí completita de 12 horas, de 72 horas. Pero no hay problema, hermano. Lo más maravilloso es que resucitó. O sea, eso es lo más importante. Pero sí se cumplen, no tengo tiempo ahorita para esto. Pero, hermano, interesantísimo que Jesús resucita el día de las primicias. Porque todo es sombra. Y dice el apóstol Pablo, porque todos resucitaremos, pero todo en su debido orden. Jesucristo, las primicias. El primero en resucitar, Cristo Jesús, las primicias. Entonces, hermano, vemos cómo todo checa perfectamente y cómo la historia de Jonás en realidad es la vivencia real de Jesucristo. Y esa es la señal
a esa generación malvada y adúltera le sería dado solo una señal, y la señal sería la señal del profeta Jonás. La muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo al tercer día fue la única señal que se le dio a esa generación. Por eso, hermanos, o alguien que nos visite, usted no ha entendido, Jesús murió para que no muriéramos nosotros. Jesús murió de acuerdo a un plan eterno de Dios. Convenía, qué bueno que convino, hermano, que muriera uno para que luego entonces no muriéramos todos eternamente. Pero mire, hermano, quiero entrar en esta parte. Jesús le dijo a esa generación malvada, a los fariseos, a los saduceos, a los maestros de la ley, a los sacerdotes y en general a todo el pueblo de ese día, de esa época, del año 30, del año 25, 30, 35 de nuestra era. A esa generación, hermano, el Señor la llamó generación malvada y adúltera. Y ellos tendrían una oportunidad, ver su resurrección. Pero ¿por qué, hermano, llamarle malvada y adúltera? Porque eran unos malvados, hermano. A ver, permítame. En el pasaje que leímos, si usted me vuelve a acompañar, Mateo 12, dice, después de que dice el Señor Jesús, la señal de Jonás, versículo 39, ¿no? Esta generación malvada, adúltera y nada más. Luego dice el 40, porque así como Jonás estuvo, ahí dice, ¿no? Pero vean lo que dice el 41. Los habitantes de Nínive se levantarán en juicio contra esta generación y la condenarán. A ver, lo que está diciendo Jesús es lo siguiente: que la generación de Nínive, ¿cuál? La de los tiempos de Jonás, se iban a levantar en juicio contra la generación que estaba escuchando estas palabras. Como un juez que se levantaba y dice, y la van a condenar. Y entonces, hermano, la verdad yo sí he tenido un conflicto con este pasaje del Señor. Pero ¿por qué esos de Nínive? ¿Que eran buenas gentes? Mire, quiero decirle que Nínive, déjeme platicarle un poquito más de Nínive. Nínive era una ciudad ubicada en lo que hoy se llama Mosul, en Irak. He oído en noticias que sale Mosul. Mosul es una ciudad en Irak. Ahí estaba Nínive, junto al gran río Tigris. Una ciudad grande, esplendorosa, con murallas enormes, centro comercial, cultural y religioso de su momento, de su época. Pero ¿qué creen, hermano? Que eran terribles. Eran terribles. Voy a tomar una profecía de otro profeta que también profetizó sobre Nínive, nomás para que veamos más o menos la joyita que eran. Dice, pero acerca de ti, Nínive, el Señor ha decretado, estoy leyendo Nahum capítulo 1, el Señor ha decretado, no tendrás descendientes que perpetúen tu nombre. Eliminaré de la casa de tus dioses las imágenes de talla y las imágenes fundidas. Te voy a preparar una tumba porque eres una infame. Mira, hermano, que Dios te diga infame, ya es como para que te pongas a temblar. Eres una infame. Luego más adelante en esta misma profecía dice, ay de dolor, ay de la ciudad sedienta de sangre. Eran unos sanguinarios, repleta de mentira. Imagínate, hermano, una ciudad donde todos mienten, todos. Y todos se asesinan y todos se apuñalan y les gusta ver sangre y les gusta. Llena de rapiña. ¿Sabe qué es la rapiña, hermano? Es lo que hacen los buitres, lo que hacen los sopilotes. El sopilote nomás ve que alguien se muere, un perrito, un gatito, no sé, lo que sea. Y son carroñeros. Ellos a ver qué sacan. ¿Ha visto cuando un tráiler se voltea por allá, hermano?
la autopista y ve a la gente, en lugar de ir a ver si el pobre chofer está bien, no, a ver qué me llevo. Se llama rapiña. Hermano, espero que usted no haya ido, y si ya fue, arrepiéntase, hermano. La gente que hace rapiña es una gente sin escrúpulos, sin moral, sin sentimientos. Imagínate nada más que te asaltan, que te golpean y se llevan tu celular y tu mochila queda ya tirada y pasa alguien y en lugar de ayudarte se lleva la mochila, hermano. Sí, dices, no, si el que me asaltó es malo, este es peor. Imagínense que viene un viento huracanado y se llevan las láminas de tu casa y viene gente corriendo para llevarse la tele, el refri y todo lo que pueda. Bueno, esos eran los de Nínive, llena de rapiña. Historias que cuentan de ellos, hermano, es que se deleitaban en hacer sufrir a la gente. Que, hermano, también hoy no crea que nada más ellos, el mundo está lleno de eso hoy en día. De ir descuartizando a la gente para ir viendo cómo sufre. Así eran los de Nínive. Yo siempre digo, por eso Jonás no quería ir a lo mejor. Todo por el deseo desenfrenado de una prostituta, así le dice Dios, prostituta seductora, maestra en hechicerías. Hermano, todas las hechicerías que usted se puede imaginar y no se las imagine mejor, allá las practicaban, hermano. Catemaco le quedaban corto, hermano. No, estos eran maestros de la hechicería, expertos en la brujería. Entonces vean las fichitas que eran, hermano: hechiceros, brujos, maleantes, sanguinarios, llenos de rapiña, mentirosos. Una sociedad, hermano, corrupta. Hoy entiendo más a Jonás, hermano. Imagínate Jonás llegando ahí. Si a veces nos pasa, ¿no? No vayas por ese rumbo, ahí es peligroso. No te metas ahí, es peligroso. No, las carreteras por allá, no, dale la vuelta mejor, porque ahí está. Mano, cuando Jonás dijo, cuando Dios le dijo Jonás, Nínive, dijo, no, es peligroso, mejor Tarsis está mejor. Porque era un lugar de sanguinarios. Se le conocía como la ciudad sanguinaria. Era una ciudad de depravación, crueldad y pecado. Ahora yo le hago una pregunta, hermano. Los maestros de la ley, los sacerdotes, los fariseos, el pueblo de Israel, ¿eran así? ¿Eran sanguinarios? No. ¿Los maestros de la ley eran brujos? No. Estaban, hermano, eran gente que se deleitaba en asesinar. No. Entonces, hermano, quiero que veas el conflicto que yo tenía. Es, ¿cómo pones a estos malvados a juzgar a estos que no están, o sea, no son como tú? Imagínate, hermano, que te traigan a un hombre perverso, maleante, y a ti te acusaron porque te pasaste un semáforo, y llega el ministerio público, el juez, y dice, ese es el que te va a decir cuánto debes, y es un maleante que está afichado, y dices, no, pero ¿cómo va a juzgar él si es un maleante? Imagínense, hermano, cuando Jesús le dice a ellos, los de Nínive se levantarán contra ustedes. ¿Los de Nínive? ¿Cómo crees? Si los de Nínive eran unos maleantes, nosotros somos hijos de Abraham, tenemos la ley, nosotros no practicamos brujerías, hechicerías, nosotros no andamos matando a nadie, somos gente de bien, somos buenas personas. ¿Cómo una generación tan malvada y perversa sirve de medida, ojo, sirve de medida contra otra que no eran así de perversos y malvados como Israel en tiempos de Jesucristo? ¿Cómo es posible? Y aquí viene la verdad, hermano, que habló a mi vida y que quiero que hable a su vida. Y es que el capítulo 3 de Jonás narra algo maravilloso.
que Jonás entró a la ciudad, se fue caminando, lejísimos le quedaba Nínive. Y cuando llegó, profetizó lo que Dios le había dicho. Y la profecía era súper cortita. Solamente era: dentro de 40 días Nínive será destruida. Todo. ¿Dentro de cuántos? ¿Qué le iba a pasar a Nínive? Ya se le aprendió. Era lo único que decía. Iba caminando por las calles: dentro de 40 días Nínive será destruida. Y así se la pasó todo un día caminando. Es todo lo que hizo. El profetazo Jonás, con un discernimiento que te veía Jonás y decía: no, este está. No, nada más. Dentro de 40 días Nínive será destruida. Pero viene un versículo maravilloso. Y los ninivitas, o los de Nínive, le creyeron a Dios. ¿Le creyeron a quién? A Dios. Creyeron y supieron que ese hombre venía de parte de Dios. Hermano, porque una cosa es cierta: la maldad es propia del ser humano, y el ser humano sabe que es malvado. Sí lo sabe. Sí sabe que irse a robar la rapiña de un tráiler es malo, pero el otro lo están haciendo también. Pero lo necesito. Acallan su conciencia. Saben que hacer hechicerías y brujerías es malo, que está mal, que no está bien. Pero bueno, pues es blanca, ¿no? O sea, ellos saben. Por eso cuando ellos escucharon el juicio de Dios, dice que le creyeron a Dios, proclamaron ayuno, y desde el mayor hasta el menor, hasta los bebitos, hasta los que tenían pecho, se acabó el pecho, se vistieron con ropa áspera. ¿Sabe lo que es una ropa áspera? ¿Ha visto esos costales de lazo? No, de plástico, de lazo. Póngase uno, hermano. No, de yuti, así se ponían eso, en señal de arrepentimiento. Cuando el rey de Nínive se enteró, dijo: no, estén con payasadas. No, él también dijo: sí, por supuesto. Se levantó de su trono, se quitó sus ropas reales y le trajeron su costal también. Se lo puso y se sentó sobre ceniza. ¿Cómo acabarían, hermano? Todos negros. Luego él mismo decretó: ninguna persona o animal, ni oveja, ni vaca, hasta las pobres vacas, hermano, probará alimento alguno, ni tampoco pastarán ni beberán agua. Estaban gruesos, hermano. Clamarán a Dios, clamen a Dios con todas sus fuerzas. Y aparte, dejen de estar haciendo cosas malas. Dejen ya, hoy no vamos a matar a nadie. Hoy ninguna brujería, ninguna hechicería, nada, ninguna rapiña. Convirtámonos de nuestros malos caminos. ¿Quién sabe? Tal vez Dios cambie de parecer y aplaque el ardor de su ira y perezcamos. ¿Qué cosa, hermano? Al ver Dios, ¿al ver qué? Dios. Sus lágrimas de cocodrilo. Al ver Dios, que estaban con caras largas. No, al ver Dios que abandonaban su mal camino, que abandonaban, que dejaban de hacer lo malo, Dios cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que había anunciado. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano, la diferencia no está en qué tan malos somos. ¿Que eran más malos los de Nínive? Por supuesto. ¿Que a lo mejor eran moralmente menos malos los del tiempo de Jesús? Yo creo que sí, hermanos. Yo creo que estos de Nínive eran másters del pecado y de la maldad. Y yo creo que los israelitas en su momento eran aficionados al pecado.
Pero la diferencia no está en qué grado de pecado tenemos, sino en cómo respondemos al llamado de Dios. Si creemos lo que Dios dice, si de verdad le creemos a Dios lo que Él dice, si de verdad creo las palabras que vienen de parte de Dios. Porque si yo creo las palabras de Dios, entonces voy a actuar en correspondencia. Mira, hermano, el bautismo, por ejemplo. Hace rato lo comentaba al final de la otra reunión, pero quiero comentar ahorita. La palabra del Señor dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero separamos esa acción. Decimos: yo creo y ya solamente me falta bautizarme. ¿Y por qué no se bautiza? Lo estoy pensando. Lleva 10 años pensándolo. Es que quiero estar preparado. Es que, alto. Jesucristo no dijo eso. Jesucristo en el idioma original griego dice: el que creyere bautizándose será salvo. Porque Dios no es de palabritas. Dios no es de lagrimitas. Dios es de acciones. El que creyere bautizándose será salvo. Así que si alguien dice que cree, pero no se ha bautizado, discúlpeme, perdóneme, ódieme, pero no cree. No cree conforme la Biblia. No cree. Porque si cree, lo tiene que demostrar bautizándose. Porque el que cree bautizándose será salvo. No es creer una cosa, separo, bautizarme, otro asunto. No, es el mismo. Tú vas a creer bautizándote. Estos le creyeron a Dios ayunando. Estos le creyeron a Dios poniéndose un saco de áspero y tirándose al suelo en ceniza. Esa es su forma de creer. Ellos creyeron a Dios dejando de comer. Ellos creyeron a Dios dejando de toda violencia. Así creyeron a Dios. Tenemos que entender, hermano, que creer a Dios es hacer. No es solamente poner cara de ya me arrepentí de lo que estoy haciendo. No sé si te arrepentiste. Sí, de verdad, pastor, estoy arrepentido. No lo sé. ¿Por qué no lo sé? Hasta que te veamos, o Dios, que es con el que tienes que quedar bien, te vea haciendo cosas, entonces sí se arrepintió. Amén. Entonces la diferencia no está en qué tan malos somos, sino en cómo respondemos al llamado de Dios, si de verdad le creemos. Por eso Jesús dice: los habitantes de Nínive, malvados y perversos y horribles, se levantarán en el juicio contra ustedes esta generación. Está hablando de la generación de Jesús, no usted, hermano. Y la condenará, porque ellos sí creyeron y solamente escucharon una frase de Jonás. Y aquí dice Jesús dice: aquí está entre ustedes uno más importante que Jonás. Si Jonás fue un profeta desobediente que nomás fue a decir una frase y la gente dijo: este es de Dios, y está aquí el Hijo de Dios, estoy aquí, les he dado un montón de enseñanzas, les he sanado enfermos. La riegan. Por eso esa generación se levantará contra los malvados y perversos. Son ustedes. El arrepentimiento que viene por la fe determinaba si una generación es perversa. La palabra perverso en el idioma griego significa enferma, viciosa. Hermano, no se vuelve usted un cristiano ya amañado, Que hay cristianos amañados ya. Ya saben lo que hay que hacer, lo que hay que decir. Pero en el corazón está lejos de Dios. Una generación enferma, viciosa, dañada, una calamidad para Dios. Hermano, cuando usted descubre que tiene una plaga en su casa, dice: ay, no, qué calamidad, yo ahora limpiar todo, sacar todo el veneno, ay, qué horrible. Cuando Dios ve una generación que no cree, para Dios es una calamidad. Dice: ¿quiere ofender a Dios? Yo sé que no quiere, pero a veces sin querer ofendemos a Dios. La incredulidad es la mayor ofensa que tiene Dios. Y adúltera, le dijo. ¿Adúltera? Adúltera o adúltero es alguien infiel, apóstata, que no se mantiene en pacto.
Nínive no tenía pacto con Dios, Israel sí. Y dice, ustedes son malvados y adúlteros. ¿Por qué? Porque han roto el pacto. Y hermano, lanza unas palabras al final. Luego dice el Señor Jesucristo, la reina del sur vino de los confines de la tierra. Hermano, no se sabe exactamente desde dónde vino esa mujer, que era una reina, y viajó tal vez kilómetros y kilómetros y kilómetros, hermano, en animal o a pie, en carruaje, para ver a alguien. ¿Y saben a quién quiso conocer en persona? A Salomón. Porque la fama de Salomón había llegado a todo el mundo conocido de que era el hombre más sabio. Y dijo, yo lo quiero conocer. Y viajó. Y Jesucristo dice, la reina de Saba también se va a levantar contra ustedes. Porque aquí está uno mayor que Salomón. Hermano, hermana, la diferencia está en reconocer quién habló y qué habló y arrepentirse. Y lanza Jesús una sentencia bien fuerte, hermano, que es la parte final. Jesús dice, cuando un espíritu maligno sale de una persona, ojo hermano, en aquel tiempo espíritus malignos vivían dentro de personas. Hoy también, ¿sí, hermanos? Hay mucha gente que tiene espíritus malignos y ni sabe, ni cuenta se da. Y Jesús dice que cuando un espíritu maligno sale de una persona, ¿y cómo sale de una persona? Pues solamente que lo expulse, hermano, el poder de Dios. Dice, va por lugares áridos buscando descanso sin encontrarlo. Es decir, el demonio los espíritus están en una persona, salen fuera y los espíritus andan buscando, no están felices, ojo, no están felices si no poseen a una persona. Por eso, muchachos, varones, mujeres, niños, los demonios no dicen, ¿me dejas entrar por favor a tu corazoncito? Como son mentirosos, usan la mentira. Por eso los jueguitos, la brujería infantil, porque hay brujería infantil, la hechicería de jueguitos, la música que no alcanzan a entender. Hermano, a ver, aquí sí ya colapsé, hermano. Ya el gobierno, vea, el gobierno está queriendo prohibir música, ¿o no? ¿No? ¿Y los cristianos? Todavía, es que me gusta. Vea, tanta maldad hay en la música, tanta porquería hay en la música, que hasta los paganos ya no la aguantan. Bueno, hay espíritus demoníacos listos para entrar en muchas personas, o de hecho ya están en personas. Yo creo, hermano, que mucha música de la que hoy se compone y se canta, la escribieron gente endemoniada. Fácil, hermano. Eso es obvio. Y la cantan gente poseída por espíritus demoníacos. Pero yo no, ¿verdad, hermano? Porque yo vengo a la reunión. Entonces dice Jesucristo que buscan descanso sin encontrar. Y entonces dicen, ya si me regreso a mi casa. Porque es mi casa, porque él un día me dejó entrar. Nada más que me sacaron por la fuerza, pero yo voy a regresar. Y cuando llega, la encuentra vacía. No tiene a Dios, no tiene la palabra, no tiene entrega al Señor. Y dice, mira, así está vacía. Y yo sufriendo. Y como le gustan los convivios, llama a 7 espíritus peores que él y dice, véngase a mi casa, véngase a mi depa y aquí echamos relajo. Y entonces se juntan 7 espíritus malvados y entran a vivir allí. Y Jesucristo, a lo mejor, o sea, decir,
Yo no creo así. ¿Ya ve cómo nos ganan los de Nínive? Porque ellos sí creen. ¿Ya? Jesucristo lo dijo. Pero yo creo que no es así. ¿Ya ve cómo los de Nínive nos dan la vuelta? ¿Ya ve cómo los de Nínive nos ganan? Porque ellos sí creyeron. No, es que es exagerado. Por eso Jesucristo lo dijo, hermano. Ahí le va. Así que el estado final de aquella persona resulta peor que al principio. Estaba endemoniado, poseído, influenciado, como lo quiera usted llamar. Hacía feo. Llamaron a unos hermanos de la iglesia, oraron por él. Dijo, no me voy, pero sabe que tiene que ir. Se fue. Ya estoy bien. Ok, vente, congrégate. Mira, sí, yo el domingo ahí estoy. Y sí, ahí estuvo el domingo. Y nunca más regresó. Después, oiga, vengan a orar y otra vez está igual. No está igual, está peor. ¿Por qué? Porque ya tiene 7 espíritus más. No, hermano, fíjese que yo leí que no son espíritus, son problemas. Bueno, eso dijo Jesús. Jesús dijo que eran espíritus. Pero yo vi en National Geographic, sí, pero la Biblia dice que eran espíritus. Alaba el nombre del Señor. Qué feo, ¿no, hermano? Que hayas orado por alguien que está mal y haya acabado peor. Pero Jesús termina diciendo, así le pasará también a esta generación malvada. Hermanos, ¿y le pasó? Sí le pasó. Porque cuando Jesús vino, hermano, muchos se deleitaron en la luz que era Jesús. Bueno, muchos se deleitaron primero en Juan el Bautista, luego en Jesús, y grandes multitudes seguían a Jesús. Y alimentó a 5,000, contando solo varones, y alimentó a 6,000. Y la fama de Jesús se extendía por todos lados. Y de 10 ciudades venían y sanaba a los enfermos desde la mañana hasta la tarde. Hermano, gloriosos días, poderosos. Pero un día Jesús llegando para entrar a Jerusalén y que fuera recibido con gozo, porque fue recibido con palmas, con mantos, danzas y todos, felicidad. Antes de entrar, Jesús vio a Jerusalén a lo lejos y lloró. ¿Y por qué lloró? Dijo, Jerusalén, Jerusalén, ay, que matas a los profetas y a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos y no quisiste? Tu casa va a quedar desierta, vacía, y no me veréis más. Y luego en Mateo 24, ya dentro de Jerusalén, dijo, ay de ese día cuando todo esto que vean sea destruido. No quedará piedra sobre piedra, serán llevados a todas las naciones, serán esparcidos. Ay de las que amamantan, ay de las que están embarazadas en ese día. Cuando vean a Jerusalén rodeada de los ejércitos, huyan, váyanse, esto va a ser un desastre. Mira, hermano, acá el gozo, la alegría de las sanidades, del poder, de la fiesta. En el año 70, hermano, una de las tragedias, una de las cosas más horribles que hayan pasado a la humanidad pasaron en Jerusalén, cuando fue destruida. Hermano, cuando Jesús llegó, estaban mal. ¿Sabe cómo terminaron? Peor. ¿Y sabe qué me espanta, hermano? Porque sí me espanta. No sea que nos pase también a nosotros. Yo he visto a gente pasarle eso. Tristemente he visto, ¿no? Los vi cantar, los vi danzar, los vi felices, los vi alegrándose, sirviendo al Señor. Hoy están mal. Peor que cuando todavía no conocían al Señor. Entonces, ¿Dios es malo? No, los malos somos nosotros. ¿Por qué, hermano? Porque encontrarse con Jesucristo puede ser una gran bendición, siempre y cuando caminemos siendo transformados a través de creer su palabra,
y arrepentirnos todos los días de cosas que no están bien y que tenemos que irlas corrigiendo. Todos tenemos que ir corrigiendo cosas, hermano. Pero no nos vaya a pasar, hermano, que empecemos a creer en un evangelio que no existe, a pensar y decir, bueno, soy salvo ya, ay, pues irme aquí al antro, que acá. A ver, tranquilícese, mi hermano, piénselo 2 veces. No por mí, hermano, yo ni sé ni dónde anda usted. De veras, algunos no sé ni dónde andan, es cierto. Piénselo 2 veces. Piénselo 3 veces. No sea que acabe peor que cuando todavía no conocía al Señor. No sea que acabe, hermano, haciendo cosas que no hacía ni siquiera cuando todavía no conocía al Señor. Para que no seamos, hermano, yo oro y le pido, no, Señor, no queremos ser una generación malvada. Yo no quiero que los de Nínive se me levanten y me digan, no estaba Jesucristo, pero tenías la Biblia, tenías la palabra, escuchabas cada 8 días. Nada, no hiciste nada, no cambiaste nada, nada querías perder, nada querías mover, nada querías soltar. No querías perder ni un amigo, no querías que te criticaran, no querías borrar ni una canción de tu playlist. ¿Cómo? ¿Cómo entonces? Hermanos, porque si se trata de arrepentimiento, Nínive nos enseña. Y por eso el Señor Jesucristo dijo, esta generación. Y hermanos, y tenemos la historia te enseña. ¿Sabe qué dijeron ese día que crucificaron a Jesús? Pilato les dijo, un pagano les dijo, este hombre es inocente. Y era un paganísimo. No, mátalo. Pero es inocente. Su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Ándale. Hermanos, no dejemos que a nuestras vidas, a nuestros hogares, a nuestros matrimonios, a nuestras finanzas, a nuestro cuerpo, a nuestra salud, a nuestra educación de hijos, entren demonios. Por falta de perdón, por hacer cosas que abren puertas, por hacer cosas, hermanos, que ofenden a Dios y que lo único que me dice es que no le creo a Dios. Porque Dios es fuego consumidor. No es fuego, es mi amigo. Me llevo a cuartos con él. ¿Qué estás diciendo? ¿De qué hablas? No, Dios es un Dios que hay que temer. Temer y decir, déjame, lo pienso 5 veces. Porque yo no puedo ofender a Dios, ni con mis pensamientos. Pero estamos llegando a un tiempo de relajamiento en la iglesia cristiana en el mundo. El que es justo es justo. No, sí, el que es justo y somos justificados por la fe. Pero la fe no solamente es cuando creí que el Señor perdonó mis pecados. La fe es todos los días que yo creo lo que el Señor dice en su palabra. Y no vayas, hermano, y te ruego en el nombre de Cristo Jesús, y les exhorto y me exhorto a mí mismo, Jorge, piensa bien. Piensa que ves, que piensas, que dices, que haces, piénsalo bien. Tristemente, hermano, he visto pastores acabar mal. Porque esto se cumple. Si no hay un verdadero arrepentimiento, si no le creo a Dios lo que su palabra dice, voy a terminar peor. Y he encontrado a gente, hermano, que por sus decisiones acabaron peor, culpando a Dios. Pero Dios, ¿por qué? Si tú tomaste la decisión, si tú quisiste esa vida tibia, mediocre, sin compromiso, tú la quisiste, porque ahora Dios tiene que ver. ¿Sabes qué pasó? Yo creo que muchos, hermanos, cuando nos convertimos, sin darnos cuenta, demonios se salieron de nosotros. Pero quieren regresar. No vaya a encontrar tu casa vacía.
sin el Señor, sin compromiso, llenos de amarguras, frustraciones, odios, rencores, pasividad, paganismo. Y todo se empiece a complicar, ¿eh? Todo se empieza a complicar. Todo empieza a ser para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. Y empiezan los problemas, y empiezan muchas cosas, y se empieza a tocar vidas, y empieza a tocar salud, y empieza a tocar economía, y empieza a tocar familia, y hermano, ahí se va. ¿Y quiere que le diga una cosa? Y yo como pastor se lo digo, a veces ya ni una plática pastoral les va a servir, porque es algo espiritual. Pero nosotros no somos esos, hermano. Nosotros somos gente que entiende que la palabra que el Señor, mira, hace rato decía algo. Yo jamás, hermano, y déjeme hablar del yo, y sí, perdónenme, no tengo, pero unas cachetadas, no vuelvo a decir eso. Pero yo nunca jamás me he parado aquí, hermano. Hoy sí traigo una palabra de Dios, hermano. Hoy traigo una palabra, no, pero qué palabra, no, hoy. Así que no se me duerma, porque hoy no. Hoy, no, hombre, es esas. Yo nunca he venido con eso. Nunca me he parado aquí, hoy traigo una palabra. Pero sí he escuchado de muchos de ustedes, a lo largo de los 20 y tantos años o 30 años, muchos de ustedes. Hermano, hoy Dios me habló a través de la predicación. Yo sé que no lo hace para halagarme, ni me halaga, Tiene una bronca usted. Por eso mejor duérmase. ¿Escuchó algo? Nada. Libre. Pero más de una vez usted dice, Dios me habló. ¿Qué hiciste con esa palabra? ¿Fuiste como los fariseos y los saduceos que estaban, sí, lo que dice tiene sabiduría, pero yo creo? ¿O fuiste como los de Nínive? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? No, porque Dios me habló, no. Yo dejo esto, yo dejo lo otro, yo acabo con aquello, yo dejo a volar, yo me entrego. Eso es lo que el Señor quiere. Así que, hermanos, no somos una generación perversa, somos una generación bendecida por el Señor. Pero siempre que recibamos palabra, hagamos algo. Amén. Póngase sobre sus pies, hermano, en el nombre de Jesucristo. Alabe y glorifique el nombre del Señor. Dele la gloria y la honra al Señor. Si Dios habló a su vida hoy, una vez más, piense qué tengo que hacer. ¿Qué tengo que hacer? Porque quiero ser como los de Nínive. No en su maldad, no en su perversidad, sino en su arrepentimiento. Si tú no has entregado tu vida a Jesucristo, como siempre te animamos, te exhortamos a que creas lo que dice la Biblia, que el único camino de salvación se llama Jesucristo. Tú piensas que no eres tan malo, a lo mejor no eres tan malo, tan mala, pero sí eres malo. Y con un solo pecado que lleves a la eternidad, con uno serás condenado. Pero no tienes uno, tienes muchos. Jóvenes, como se los digo, los jóvenes también se mueren y van a ir a dar cuentas a Dios. Quizás, hermanos, los que tenemos 60 años tengamos que dar cuentas como si no tuviera yo a Cristo de mis 60 años. A lo mejor tú dices, yo tengo 10, pues vas a dar cuenta de 10, pero vas a dar cuentas. Así es que necesitamos todos a Jesucristo como nuestro Salvador personal. Así es que yo te animo a que Jesucristo, como Jonás fue lanzado al mar, para que la ira de Dios se aplaque sobre ti. Entrega tu vida al Señor Jesucristo. Doblégate ante el Rey, se llama Jesús. Murió y resucitó. Y esa es la señal.
Oigan, pero ¿cómo sabemos que resucitó? Porque hay elementos históricos, testigos oculares de la resurrección de Jesús. Y no fueron uno ni dos, fueron más de 400 personas que vieron a Jesús resucitado. Pero eso ¿cómo lo sabemos? ¿Y cómo sabes que Cristóbal Colón descubrió América? Pues porque hay documentos, aquí también hay documentos. Se llama el Nuevo Testamento. Y es uno de los libros más antiguos que tiene más manuscritos que cualquier otro libro antiguo. Es el libro antiguo que tiene más manuscritos que cualquier otro libro. Para que te quede el ojo cuadrado. Es decir, del Nuevo Testamento hay más de 5,000 manuscritos. Manuscritos es decir, a mano, hechas a mano, copias a mano. Para que no tengamos duda de que son reales, existieron. Y ahí dan testimonio de que hubo muchos que vieron resucitado a Jesús. Pero el que no cree ya es condenado, porque no creyó. No en Jonás, no en Abraham, no, en ellos no, en el Hijo de Dios.